Vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. ¿Todo bien? Bueno, vayamos a Dios en una segunda oración. Oremos. Dios santo, Dios nuestro, te damos las gracias porque nos permites entonar estas alabanzas en espíritu y en verdad, con el espíritu y con el entendimiento. Gracias porque nos has permitido conocer la palabra y nos has enseñado la forma verdadera en que tú deseas que se glorifique tu nombre, que se te ore y que se te cante. Y también que la manera en que debemos estudiar tu palabra. Gracias por estos momentos en que cada uno de tus hijos y su siervo estamos listos para estudiar tus sagradas escrituras. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos acompañes y que permitas, Dios, que esta gloria llegue hasta tu presencia y que llegue de una forma agradable para ti. Bendice tu palabra, bendice nuestro entendimiento. Rogamos que nos concedas sabiduría, que nos concedas tranquilidad y que en esta tarde nos permitas estudiar tu santa palabra en paz. A los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de esta transmisión, te pedimos que les bendigas y que nos bendigas a todos para que este estudio sea para provecho de nuestra fe. Gracias a Dios porque sabemos que eres bueno con nosotros y que estás al pendiente de las cosas que nos preocupan. Gracias porque nos ayudas en nuestros hermanos que están enfermos, nos ayudas en aquellos hijos tuyos que tienen necesidad de un trabajo, los seguimos poniendo en tus manos para que los bendigas. Gracias por todo, Dios. Ahora bendice este estudio. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Allá en el primer libro de Crónicas hay una historia. Hay una historia que se dio hace muchísimos años en la vida de David. David todavía está vivo. Bueno, son los últimos días de David porque en este mismo capítulo 29 del primer libro de Crónicas nos habla también de la muerte de este rey, del rey David. ¿Sí? Así que aquí está el libro de Crónicas, capítulo 29. ¿Y por qué vamos a estudiar este capítulo? Vamos a estudiar este capítulo porque habla de dar. Habla de darnos. La última enseñanza de David. ¿Sí? Entre sus últimas enseñanzas está una plática que tuvo muy personal con Salomón. ¿Sí? Ya Salomón ha sido instalado en el reino y David va a dar su último discurso al pueblo. Y ese discurso va a ser precisamente de dar. Va a hablar precisamente de ofrendar, de dar. Y vamos a leer desde el mismo versículo 1 del capítulo 29. Y vamos a recordar, no aprender, vamos a recordar algunas verdades respecto al dar. Como punto número 1, en el versículo 1 está el propósito correcto. Al dar, para dar o para darse, debe de existir un propósito correcto. En el versículo número 2, ¿sí?, está el grado correcto, la cantidad correcta de dar. ¿Sí? El grado correcto conforme a la voluntad, conforme a la rectitud de nuestro corazón. El asunto número 3 está en el verso 3. El afecto. El afecto en el dar. Eso es de lo que vamos a estar hablando aquí en el verso número 3. En el verso número 5 está la conclusión. ¿Sí? Y en esta conclusión está la invitación. La última parte del versículo 5 dice: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Eso lo dice David después de que dio
¿sí? O sea que la instrucción y la enseñanza va a ser muy clara. No podemos exigir a otros que den si nosotros no estamos dando. No podemos exigir a los otros que ayuden si nosotros no estamos dando. ¿Sí? Ese es un reclamo muy claro que Jesús hizo a los fariseos, así que hay que poner atención en el modo correcto de dar. ¿Sí? Y en el 25 está la acción. ¿Sí? La respuesta, el resultado de esta petición de David. Y en el 9 van a estar los frutos de dar. Así que, ¿qué vamos a ganar dando? ¿O qué vamos a perder si no damos? ¿Sí? Hay mucha enseñanza y de aquí nos vamos a ir al Nuevo Testamento rogándole a Dios que nos conceda tiempo, que permita que este estudio se pueda dar sin fallas, porque sabemos que muchas veces hay fallas. Estamos con una empresa de internet que si no hay luz no hay wifi. Así que, y aparte cuando hay, pues hay altas y hay bajas y a veces se nos suspende, o a veces el teléfono falla, se calienta, etcétera, etcétera. Mil cosas pueden suceder, pero confiamos en Dios y si su voluntad es que esta transmisión se dé sin dificultad alguna, bueno, pues así va a ser. Así a nosotros no nos toca más que hacer nuestra parte, estar presentes, oír, predicar, ¿sí? Hacer cada uno la parte que nos corresponde y dejemos a Dios que haga su parte. Así que listos, empezamos. Ya oramos, ya tenemos nuestras Biblias abiertas en el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. A partir del versículo 1. ¿Sí? Y la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿cuál va a ser el asunto en el versículo 1? ¿Sí? Recuerden que el tema es la maravilla de dar, el privilegio de dar, la bendición de dar. ¿Sí? Es una maravilla, es un privilegio, ¿sí? Es una bendición. ¿Sí? Es una bienaventuranza poder dar. ¿Por qué? Porque si damos es porque tenemos. ¿Sí? O sea, tenemos no solamente para nosotros, tenemos en exceso, tenemos para dar. Y si no, y si damos con sacrificio, bueno, pues con mayor razón le va a gustar a Dios. ¿Sí? Así que a los que nos están escuchando, Dios les bendiga. Iniciamos en el capítulo 29, verso 1. Lo vamos a leer. Dice, primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 1, dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven, él es tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Aquí hay enseñanza respecto al dar. Y nos dice, o nos recuerda, que en el dar hay un propósito. Hay un propósito, hay una meta, y la meta debe ser la correcta. El propósito debe ser el correcto. El propósito de dar. ¿Cuál es el propósito de dar? El propósito de dar es que hay una obra. ¿Sí? El propósito de dar es que hay algo que se está haciendo. El propósito de dar es que hay planes. El propósito de dar incluye que la obra que estamos haciendo no es para hombres, es para Dios. Y entonces la obra es grande. Si la obra es pequeña, no se requerirían tantos dineros, tantos ingresos. Pero como la obra es grande, entonces todos debemos aprender a dar. Y lo primero que estamos viendo es aprender a dar con un propósito correcto. ¿Sí? O sea que no estamos
ofrendando de lo que nos sobra. Eso no le agradaría a Dios. Estamos ofrendando conforme al mandamiento. ¿Sí? Estamos ofrendando de manera correcta, según Dios nos haya concedido, según Dios nos haya prosperado, dice allá Pablo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 16, versos 1 y 2. ¿Sí? O sea que hay un propósito y debemos asegurarnos que el propósito sea el correcto. No debemos dar solamente porque se nos pide. No debemos dar solamente porque se nos exige. No debemos dar solamente porque pensamos que si no damos, el pastor o el profeta dice que me va a pasar algo. ¿Sí? Así que hay que dar con el propósito correcto. Y la primera cosa a observar aquí es que dice, primero habla de Salomón, luego habla de la obra. Dice de Salomón que es joven y tierno, pero lo que nos interesa es la obra. Dice que la obra es grande porque la casa no es para hombre. O sea que David concibió en su corazón edificar casa a Dios, pero Dios no se lo permitió, pero dijo que uno de sus hijos la edificaría. Y Salomón fue el escogido. ¿Sí? Así que nosotros debemos ponernos en las sandalias de David. David desea algo para Dios. David quiere algo para Dios. Nosotros queremos hacer algo para Dios. Nosotros estamos para hacer obra para la gloria de Dios. Así que no consideremos obra pequeña. Ninguna obra para Dios es pequeña. Ninguna obra para Dios, aunque sea de 1 o 2 miembros, no es pequeña. El solo hecho de que sea para Dios ya le hace ser una obra grande. Y como es grande, ¿grande en qué? Grande en dignidad, grande en esfuerzo, grande en el denuedo, grande en el amor, grande en la bendición que sabemos que vamos a recibir por estar dando para Dios. ¿Sí? Así que aquí hay algo. Cuando damos, no debemos poner peros, porque lo que estamos dando, lo estamos dando para Dios. ¿Sí? Así que hagamos esto. Vamos a dar, vamos a ofrendar a Dios cosas correctas, pero teniendo el propósito correcto. ¿Por qué? Porque nuestro primer propósito es dar para Dios. Y para Dios no damos cualquier cosa. Para Dios damos lo mejor. ¿Recuerdan a Caín? ¿Recuerdan a Abel? ¿Sí? Uno dio de lo mejor. ¿Sí? Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque su corazón era malo. ¿Sí? Y aparte no preparó su ofrenda de la misma manera como Abel la escogió. Así que ahí está. Dice, estamos en el asunto número 1. Para dar bien hay que tener el propósito correcto. Y el primer propósito es que estamos dando para Dios. ¿Sí? Estamos dando para Dios. Mira en Malaquías. Vamos a buscar en Malaquías unas citas que nos interesan. Dice Malaquías, desde el versículo 9 del capítulo 1, Malaquías 1, dice Malaquías 1, a partir del versículo 9. ¿Lo tienen? Leamos, dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde?
Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba pasando en este tiempo? Los judíos en el templo le estaban presentando ofrendas que no eran agradables a Dios. Dice, ¿hasta qué punto eran desagradables a Dios? Mira el versículo 12. Dice, no, el 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Suena fuerte, pero así dice Dios. Dios sabía cómo estaban ofreciendo aquellos sacrificios, y en aquellos sacrificios Dios estaba viendo que había algo desagradable. Y eso desagradable se llama fastidio. Sí. Así que no podemos dar por pensando que, bueno, para que el hermano no fastidie. Estás ofrendando para Dios, no estás ofrendando para el hermano. Sí. Ahora mira, el mismo versículo 13 dice, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado. Malaquías capítulo 1, verso 13. Dice, y trajiste lo hurtado, trajiste lo cojo, trajiste lo enfermo. ¿Sí? Dice, y presentaste su ofrenda. Y la pregunta que Dios hace, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? La pregunta es obvia. ¿Sí? La respuesta es obvia, la respuesta es sencilla, la respuesta es no. Y la pregunta es, ¿a quién de todos nosotros tiene la capacidad de recibir algo que se nos da de mala gana? ¿Sí? Ay, te traigo este regalo para que ya no estés molestando. ¿Sí? Con toda franqueza, bueno, le vamos a decir, mira, no te preocupes, llévate tu regalo. ¿Sí? No es bienvenido tu regalo. Lo mismo estaba sucediendo aquí. ¿Sí? No es bienvenida tu ofrenda, no es bienvenido tu sacrificio. No es bien visto por Dios. No está bien hecho. ¿Sí? Entonces, David, regresamos a Crónicas, dejamos Malaquías, regresamos a Crónicas, ¿sí? Las cosas, la obra que estamos haciendo para Dios jamás va a ser pequeña. ¿Sí? La obra para Dios siempre va a ser grande. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande. Nuestra ofrenda tiene que ser especial. ¿Por qué? Porque Dios es especial. Nuestra ofrenda tiene que ser escogida, tiene que ser reservada, tiene que ser de lo mejor. Dios siempre ha reclamado las primicias. ¿Sí? A mí me vas a traer de tus primicias. A mí no me vas a traer de lo último que rebuscaste por allá. ¿Sí? Yo quiero de las primicias, yo quiero de lo mejor. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Sí? La obra es grande porque la casa no es para hombre. La casa va a ser para Dios. Los planes de David eran para Dios. Y nuestros planes son para Dios. ¿Sí? Así que cuando ofrendamos, no damos para los hombres, damos para Dios, ¿sí? Para su obra. Y su obra es grande. Pasamos al asunto número 2. ¿En qué versículo decíamos que iba a estar el asunto 2? Pues en el verso 2. Y el 3, pues en el verso 3. Pero el 4 no está en el 4, no te vayas. ¿Sí? ¿Listos? Asunto número 2, verso número 2. El grado correcto. ¿Con qué grado? ¿Sí? Si nos preguntamos en la ofrenda de Abel, ¿por qué Dios la aceptó? Y la ofrenda de Caín, ¿por qué no la aceptó? Aquí hay varias respuestas. Ya vimos el asunto número 1, porque debe de haber el propósito correcto. Tengan la seguridad que la ofrenda de Abel tenía el propósito correcto. Y tengan la seguridad de que la ofrenda de Caín no tenía el propósito correcto. ¿Sí? Así que hay que preguntarnos con qué propósito estamos ofrendando, con qué propósito estamos dando, con qué propósito estamos alabando a Dios.
Ahora en el verso 2 vamos a ver el grado correcto. ¿Por qué? Por las palabras que el rey David dice en el versículo 2, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado. Con todas mis fuerzas. O sea, no estoy dando de lo que me sobra. No estoy dando de lo que ya no necesito. ¿Sí? No estoy dando de lo último que me quedó después de haber hecho todos mis gastos. Eso es lo que David nos está diciendo. ¿Sí? Está hablando al pueblo y al último les va a invitar a dar. Y van a dar porque Él dio y dio bien. Si nosotros ofrendamos bien e invitamos a los demás a que lo hagan, pues lo van a hacer y lo van a hacer bien. ¿Sí? Pero repito, y siempre lo vamos a repetir, no podemos exigir a otros que hagan lo que nosotros no estamos haciendo. Eso es fariseísmo. ¿Sí? Porque ellos ponían muchas cargas sobre la gente, pero ellos ni con un dedo las querían mover. ¿Sí? Así que la forma correcta de dar, asunto número 2, el grado correcto. Dice el rey David, con todas mis fuerzas. ¿Qué significa eso? Mira el versículo 6. Dice, la última parte dice, ofrecieron voluntariamente. O sea, con toda la voluntad, de manera voluntaria, como enseñó Pablo a los Corintios, no por exigencia ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, allá en 2 a los Corintios 9. ¿Sí? No por exigencia, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahorita vamos a ir a 2 a los Corintios. ¿Sí? Dice entonces, con todas mis fuerzas. ¿Qué significa esto? Nuestro asunto número 2, el grado correcto. ¿Cuál es el grado al que llegan nuestras ofrendas? ¿Cuál es el grado en que estamos dando? Porque si estamos dando de lo que nos sobra, son muy pocos grados, casi no hay. ¿Sí? No hay esfuerzo. Dice, yo con todas mis fuerzas, o sea, ahí va incluida una palabra. Y esa palabra es sacrificio. Esa palabra es sacrificio y David está enseñando al pueblo y nos está enseñando a nosotros que tenemos que dar con sacrificio. Que la palabra sacrificio tiene que estar incluida dentro de esa ofrenda, de esa obra, de ese dar, dentro de esa entrega. Sí. Recuerden que nosotros estamos ofreciendo sacrificios espirituales. ¿Sí? Pedro lo dice muy claro. ¿Sí? Pero estos requisitos, estos sacrificios espirituales tienen que cumplir con los mismos estándares de los sacrificios del Antiguo Testamento en cuanto a lo espiritual, porque son espirituales. ¿Sí? Así que dice, con todas mis fuerzas. ¿Sí? Ahora sí, vayamos a segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 9. Lo vamos a ver. Dice, sigo en primera, vamos a la segunda. Ya estoy en el capítulo 7, acá está. Dice primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. ¿Sí? Dice el versículo 5. ¿Cómo estaba preparando Pablo a los cristianos de la iglesia de Corinto en el primer siglo para que dieran y para que dieran bien? Dice, según a los Corintios, capítulo 9, a partir del versículo, desde el 5 lo vamos a ver. Dice,
Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad. Y subraya, no como de exigencia nuestra. O sea, vamos a dar, vamos a ofrendar, vamos a ofrecer, pero no porque nos estén exigiendo, sino que lo vamos a hacer de corazón, lo vamos a hacer con limpia conciencia, lo vamos a hacer de buena manera, lo vamos a hacer con gusto, lo vamos a hacer con alegría. ¿Sí? Para nosotros va a ser una bienaventuranza dar. ¿Sí? Así dice, hay que hacerlo con generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Sí? Verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Por alguna razón, Pablo quería que se ofrendara de manera generosa. ¿Por qué? Porque en la manera que ofrendemos es la manera en que vamos a recibir. ¿Sí? Así que esto no es más que la regla de oro que Dios está cumpliendo en nosotros. ¿Qué tanto nos va a dar Dios? La misma manera en que nosotros demos. Así que regla que Dios aplica en nosotros. No podemos exigirle a Dios que nos dé si nosotros no damos. ¿Sí? No podemos pedirle a Dios si nosotros no damos. ¿Sí? Ahí está, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Por eso dijo David en el versículo 2, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Dice Pablo, dice en el versículo 7 de 2 a los Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no por exigencia, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios sea maldador, alegre. Verso 8, y por el poderoso Dios, para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que si nosotros nos dedicamos a hacer buena obra, Dios nos va a conceder bendiciones para que tengamos y para que sigamos haciendo buenas obras. Pero hay que dar bien. Lo está enseñando Pablo, lo está enseñando David, lo estamos viendo en los dos testamentos, ¿sí? En el Antiguo y en el Nuevo. Así que leemos el versículo 2, allá en el primer libro de Crónicas, no dejen el capítulo 29 del primer libro de Crónicas, porque aquí está la base de nuestro estudio. Allá en lo que íbamos a leer en la segunda carta a los Corintios, ya está leído. ¿Sí? Leemos ahora en primer libro de Crónicas 29:2 que dice, yo con todas mis fuerzas he preparado. No dice que he preparado, dice con todas mis fuerzas lo he preparado. ¿Sí? Con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Qué cosas había preparado? Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro y madera para las cosas de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. ¿Sí? O sea que David era uno que sabía lo que se iba a necesitar. David era uno que sabía lo que se iba a ocupar. Él prácticamente tenía los planos, y es verdad, él ya tenía planos. ¿Sí? Él ya sabía medidas, ya sabía tamaño, ya sabía la forma. ¿Sí? Ya sabía el material que se iba a requerir, y él, de su corazón, preparó todas esas cosas. Ahora pregúntate, ¿quién se lo pidió? Ahora pregúntate, ¿quién se lo exigió? Porque ni Dios se lo pidió, ni Dios se lo exigió. Fue una idea que él concebió en su corazón, hacer casa a Dios, pero como
No la pudo hacer y Salomón sí la va a hacer. Bueno, él quiere que Salomón ya tenga todo lo necesario. Que tenga oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro y madera y todo lo necesario. O sea que David estaba dando para la casa de Dios, lo que significa que era algo que David amaba. Y David amaba en gran manera. ¿Por qué? Por la forma en que está dando. Con todas mis fuerzas, dice David. Cuando ofrendamos a Dios en ofrenda, claro, primero, estamos dando con todas nuestras fuerzas. Porque recuerden, en Malaquías me está dando de lo que le sobra. Y la pregunta fue, ¿aceptaré yo esta ofrenda de ustedes? Claro que no, la respuesta es obvia, sencilla. Sí. Y la última palabra dice, en abundancia. Sí. ¿Cómo estamos dando? Estamos dando, según el mandamiento del Nuevo Testamento, de la forma en que Dios nos ha prosperado, o estamos dando de lo que ya no necesitamos. Ya compramos todo, ya surtimos el mandado, ya compramos la camisa que me faltaba, los pantalones que me faltaban, ya se pagaron todo, ¿sí? Pero me quedaron estos 10 pesos, bueno, pues lo ponemos en la ofrenda. Eso no es ofrenda. Dios nunca lo va a ver como una ofrenda, o por lo menos no va a ser una ofrenda aceptable. ¿Sí? Con todas mis fuerzas, dice, y en abundancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el grado correcto en el dar? Voluntariamente. Ahora mira, acompáñalo aquí mismo, capítulo 29, pero versículo 17. Dice, primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 17, dice, yo sé, Dios mío, que tú escuchas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, dice David, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. ¿Sí? O sea que no se trata nada más de dar. Ahí está el corazón. Ahí entra nuestro corazón, ahí entra nuestra alegría. No podemos ofrendar, no podemos dar, ¿sí?, pensando que Dios va a recibir cualquier cosa de mí. ¿Sí? Ni siquiera los humanos somos así. Cuando nos invitan a comer y nos llegan a preguntar, ¿a dónde te gustaría ir a comer? ¿Vamos a ir a comer a donde nos gusta o vamos a ir a comer a donde no nos gusta? ¿Sí? O si andamos altos en triglicéridos y vamos a decir, ay, un trompito, hermano, está bien. Ah, que me acabas de matar prácticamente, ¿no? Claro que no, las cosas no van a funcionar así. Vamos a ir a donde nos guste, donde nos agrade. El restaurante, la comida, el ambiente, no sé. Hay tantas cosas que ver en la comida. ¿Sí? Así que en el versículo 17 dice que el grado correcto incluye el corazón. Así que no se trata nada más de meterse la mano en la bolsa y escoger una moneda, sea grande, sea chica, sea mediana, 1, 2 o 3, etcétera, y decir, no, eso no es ofrenda, eso es limosna. Y Dios no quiere limosnas. La Biblia no menciona que demos limosna, dice que demos ofrenda. ¿Sí? Así que, verso 2, con todas las fuerzas, abundantemente, y acompáñanlo con el 17, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. ¿Qué cosa le hemos ofrecido a Dios? Porque no solamente esto se aplica a la ofrenda, no piensen que se trata nada más de dar en la ofrenda, no.
Nosotros damos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Allá está Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos a Dios. ¿Sí? Lo vamos a ver, porque ya sabemos que mi memoria no es la más prodigiosa del mundo. Dice, así que hermanos, os rogamos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea que no solamente se trata de dar en la ofrenda, se trata de darnos. David no estaba dando, se estaba dando. ¿Por qué? Porque ahí estaba su corazón, ahí estaba su placer. ¿Sí? Así que, hermanos, dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice, santo, agradable a Dios. Y dice que esto es un culto racional. Esto es un culto bien pensado, es un culto bien hecho. Es un culto bien planeado. Un sacrificio presentado correctamente es un culto racional. ¿Qué tan racional fue Caín con su ofrenda? ¿Qué pensaría? ¿Qué tendría en su mente? ¿Qué tenemos nosotros en nuestra mente cuando damos en la ofrenda y cuando damos nuestra adoración, por ejemplo? Cuando ofrecemos a Dios este sacrificio espiritual de cantar, orar, de estar en la reunión. ¿Sí? Ya vimos el asunto número 2, vamos a irnos rápido porque el tiempo se acaba. Dice el asunto número 3, ¿en qué versículo está en el versículo? ¿En qué versículo está el asunto número 3? No se vayan con el verso 13. Dijimos que estaba ¿en dónde? En el verso número. Oh, pues sí está en el 3. Ahora soy yo el que me equivoqué. Santo Dios. El que no está en su verso es el 4. Ok. Dice el asunto número 3 está en el versículo 3. Ya vimos, asunto número 1. El privilegio de dar incluye el propósito correcto, el grado correcto. ¿Sí? Y en el asunto número 3 lo vamos a encontrar en el 3. ¿Qué incluye el propósito de dar? Dice el versículo 3, dice así. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Subraya esto. Porque tengo mi afecto en la casa de Dios. David tenía su afecto en la casa de Dios. Tenía su amor en la casa de Dios. Tenía sus deseos en la casa de Dios. Tenía su denuedo en la casa de Dios. Tenía todas sus fuerzas puestas, todo su ánimo, toda su alegría, todo su placer, puestas en la casa de su Dios. Así que pues hay que empezar a preguntarnos en dónde está nuestro gozo, en dónde están nuestras alegrías, en dónde están nuestros placeres, en dónde está todo aquello que llamamos bienaventuranza, en dónde está todo aquello que llamamos gloria, en dónde está nuestra gloria. Nuestra gloria tiene que estar en la casa de Dios. Y para David aquel templo iba a ser la casa de Dios. Y para nosotros la iglesia es la casa de Dios. Está en Efesios, está en Colosenses, está en Corintios. La Biblia es amplia en decir que somos templos del Espíritu Santo. Que nuestro corazón es la casa de Dios. ¿Sí? Así que esto que está enseñando David, ¿sí? Aunque esté en el antiguo pacto, aunque sea para los israelitas, esta enseñanza tiene enseñanza para nosotros. Recuerda Romanos capítulo 15, 3 o 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza están escritas. ¿Sí? Así que, verso 3. Tengo mi afecto. ¿Cómo estaba ofrendando David? Con afecto.
con gozo, con amor, con alegría, con placer. Muchas palabras podemos decir hasta que reviente nuestro corazón. ¿Cómo estamos ofreciendo? ¿Cómo le estamos ofreciendo a Dios estos sacrificios espirituales? En este momento, hoy, aquí, siendo las 6:59. Uy, ya es hora de terminar. ¿Sí? ¿Cómo le estamos ofreciendo? ¿Sí? ¿En dónde está nuestro afecto? Dice el verso 3. Dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular, o sea, esto es lo mío. ¿Sí? O sea, que en la ofrenda hay que pensar de manera particular, inclusive el mandamiento, allá en 1 a los Corintios 16 dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no por exigencia ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Así que, ¿de qué se trata? Cada uno dé según lo haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, ¿dónde está el afecto? ¿Sí? El dar tiene que ser hecho con afecto. Repetimos, un regalo de mala gana no es regalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que incluir la palabra afecto, que se ha dado con afecto. ¿Sí? Dice, de mi tesoro, de lo particular, de lo mío, dice, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario. Subraya la palabra preparación, porque hasta el dar requiere una preparación. ¿Recuerdas el mandamiento? Cada uno de como propuso en su corazón, cada primer día de la semana. Nosotros ya sabemos que el primer día de la semana tenemos que ofrendar. No podemos andar buscando el mero día qué vamos a ofrendar o cuánto vamos a ofrendar o cuánto nos quedó por ofrendar. ¿Sí? Dice, he preparado. La ofrenda requiere preparación. Nuestra fe requiere preparación. Nuestras buenas obras requieren preparación. Nuestras ofrendas requieren preparación. A ver, yo voy a ofrendar. Ahí hay 2 pesos. Eso no es ofrendar, mis hermanos. ¿Sí? Ahí está el versículo 3. Dice, he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de niños. Otra vez, David ya estaba dando con alegría porque estaba dando para Dios. No, nosotros damos para Dios. No para el predicador ni para los ancianos. Damos para Dios. Por eso tenemos que dar con gozo. Tenemos que dar con alegría. Ahora sí. El asunto número 3, verso 3 dice, ya está. ¿Sí? El afecto correcto. Así que vimos, asunto número 1, el propósito correcto para la gloria de Dios y no gloria a los hombres. Número 2, el grado correcto. ¿Sí? Número 3, el afecto correcto. Y ahora vean el versículo 5. La conclusión del rey David. Verso 5. Dice, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y ahora viene esta última pregunta, que es petición, dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Hoy. Yo ofrecí esta ofrenda porque me preparé de mucho tiempo, pero hoy, ¿quién quiere ofrecerse a Dios? Hoy, ¿quién quiere dar a Dios? Para nosotros, en el nuevo pacto está claramente establecido que es para el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana es el que le sigue al día de reposo, al sabatón. De ahí viene la palabra sábado.
¿Cuál es el primer día de la semana? El día que le sigue al sábado. El domingo. Si no lo quieres llamar domingo, no le llamas domingo, pero no va a dejar de ser el primer día de la semana. ¿Sí? Así que hay que dar. ¿Sí? Pregunta. Se nos tiene que preguntar a nosotros, ¿quién quiere ofrendar hoy? ¿El día domingo? ¿O ya debemos ir preparados? Ya debemos ir preparados. Dios no tiene por qué hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Porque ya dio el mandamiento. Y el mandamiento lo hemos escuchado cada vez que nos reunimos los domingos. ¿Sí? Así que ahí está la conclusión y ahí está la invitación. ¿Quién quiere ofrendar? Pero ¿quién quiere ofrendar bien? ¿Quién quiere ofrendar de manera agradable? ¿Quién quiere ofrendar de manera correcta? ¿Sí? ¿Quién quiere ofrendar para la gloria de Dios? ¿Quién quiere ofrendar? ¿Quién quiere ofrendar bien? ¿Quién quiere darse? Ahora sí, aplicamos Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Sí? ¿Quién quiere darse? ¿Quién quiere entregarse? ¿Quién quiere servir? ¿Quién quiere ofrecer sus manos para la obra de Dios? ¿Quién quiere ofrecer sus pies para la obra de Dios? ¿Quién quiere ofrecer lo que tiene? Hay mandamientos exclusivamente para el domingo, como la ofrenda económica es el domingo, pero si se trata de dar una buena obra, podemos hacerla cualquier día. Si se trata de prestar un servicio, lo vamos a presentar cualquier día que sea, cuando se presente la necesidad. ¿Sí? Ahora miramos, ya para irnos, la acción. Ya está el ejemplo de David, ya está la invitación de David. ¿Cuál va a ser el resultado? Verso 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. ¿Sí? Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Ahí está, ahí hay un encargado. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los frutos? ¿Qué vamos a ganar? Mira el versículo 9. ¿Cuáles van a ser los frutos? Alegría, felicidad. ¿Por qué? Porque dimos para Dios. Dimos con el propósito correcto. Dimos con las fuerzas correctas, con el grado correcto. Dimos con el afecto correcto. Y entonces hicimos bien las cosas. Nos dimos cuenta que hicimos bien las cosas y en eso hay gozo, en eso hay alegría, me voy contento porque cumplí, presenté a Dios una ofrenda, lo hice bien. ¿Sí? Dice el verso 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Así que David lo hizo de todo corazón y el pueblo lo hizo de todo corazón. David lo hizo voluntariamente, lo hizo en abundancia y el pueblo también lo hizo en abundancia. Así que se trata de dar y todos estamos para dar. Tenemos la ordenanza, tenemos el mandamiento. Esta es una petición que hizo el rey David. No es una ordenanza de Dios. Y mira la forma en que se están alegrando, mira la forma en que se están dando. Se menciona por miles. ¿Sí? Verso 9, se mencionan alegrías, porque lo hicieron de corazón. No hay mayor alegría en nuestro cristianismo, en nuestra fe, que hacer las cosas de Dios de manera correcta. Hacer las cosas de Dios de corazón. ¿Sí? Así que
lo último dice en el versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová. Eso es adoración. Mira lo que significa hacer bien las cosas. Mira lo que significa dar bien. Es adoración. Va a terminar en gozo, va a terminar en alegría, va a terminar en bendición, va a terminar en adoración. Así que vamos a dar nosotros a manera de adoración. Eso es la ofrenda del domingo, un acto de adoración. Y a David y a este pueblo están ofrendando voluntariamente sin que Dios se los pida. Es el rey David el que les está diciendo. Se alegró David, bendijo a Jehová, eso es adoración, delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo y por todos los siglos. Adoración. ¿Anotaste los temas? Si quieres ver si quieres ver o escuchar este tema otra vez, lo voy a tratar, lo voy a subir. ¿Sí? En Valles no he subido porque no sé qué pasa con el internet, se tardan como 2-3 días en subir los videos y terminan bloqueándose, así que no he podido subir, pero aquí estamos en Tampico y sí lo voy a subir tal vez en un rato más. ¿Sí? Así que Dios les bendiga, Dios les ayude. Vamos a cantar un himno, vamos a terminar con una oración. Hemos ofrecido a Dios, así que también podemos preguntarnos ahorita, ¿cómo dimos? ¿Sí? ¿Dimos de manera agradable, con propósito, con afecto, ¿sí? Con el motivo correcto? Ahí están los asuntos. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, 1, 2, 3. Y el 5 y los concluyentes, hasta el versículo 10.